Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, siguiendo siempre las medidas de prevención, ¿verdad? Distanciamiento social, mantenerse en casa, usar mascarilla, lavarse las manos y todo eso. La verdad es un gusto para mí volver a compartir con ustedes, volver a compartirles un poquito de lo que sabemos y igual desarrollar una temática bastante importante. Eh, Quedamos ahí a medias con las clases, pero de todas maneras estamos siempre trabajando para ustedes. Igual, pues, de parte de ustedes necesito que exista el compromiso de cumplir con las tareas, de participar en los foros y todas las actividades que se les están dejando en la semana. Eh, ya se asignaron algunas actividades también para esta semana, ustedes pueden revisar en la plataforma. Igual pues necesito de su colaboración, de estar siempre cumpliendo con los tiempos de entrega, estar participando y todo eso. Ahora, con el tema de la semana anterior, acerca de los tipos de contenedores, pues estuve revisando la información que enviaron y está bastante completa, bastante interesante. Y felicitarlos, ¿verdad? Por la entrega, por la información que encontraron. Sé que hay mucha información, a veces cuesta encontrar información y eso complica, pero también encontrar demasiada información también complica porque hay que leerla, hay que seleccionarla y escoger aquella que quizás para nosotros es bastante relevante. Para esta semana vamos a trabajar una nueva temática. Más bien, en parte sería casi como retroalimentar un poco lo que hemos hablado las primeras semanas. Quizás lo hablamos un poquito así, algo general. Y es el tema de los modos y los medios de transporte. Creo que el tema ustedes ya lo manejan, pero sí vamos a entrar en detalle respecto a algunas cosas sobre los modos y los medios de transporte, que quieras o no, pues es importante. En la cadena logística es importante manejar diferentes modos y medios y optimizarlo. Acordémonos que la cadena logística pues tiene que estar muy integrada y el transporte es una parte muy importante, es una parte muy vital para que la cadena funcione, la cadena sea bastante eficiente. Así que comenzamos con la nueva temática. La temática de esta semana son las diferentes modalidades de transporte de las mercancías. Como les mencioné, ya manejamos algunos modos y medios de transporte, los estuvimos hablando en la primera semana, pero hoy vamos a entrar en algunos detalles sobre esas modalidades. Ahora, ¿qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende que ustedes logren esta semana? Pues la primera, que ustedes sepan definir los distintos modos y medios de transporte. Acuérdense que hay diferentes modos y diferentes medios de transporte. Y esa competencia de que ustedes puedan elegir el modo y medio de transporte es vital, porque si ustedes tienen un tipo de mercancía y eligen mal el modo de transporte de esa mercancía o el medio de transporte de esa mercancía, pueden tener problemas. Entonces, por eso es importante saber elegir el modo y el medio. Y también van a ser capaces o van a conocer acerca de las características de esos medios de transporte. Y vamos a entrar en más detalles sobre esas características. Acordémonos que cada modo y medio tiene sus propias ventajas, desventajas, sus propios detalles referente a documentaciones, referente al manejo de la carga, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ok, vamos a empezar hablando acerca del transporte internacional. El transporte internacional pues se maneja o se sobreentiende que es el transporte principal. ¿Por qué es el transporte principal? Acordémonos que para el transporte de las mercancías es necesario haber un transporte interior, un transporte interno que va desde la empresa hasta cualquiera de las fronteras o hacia cualquier puerto, cualquier aeropuerto. Ese es un transporte interno, pero el transporte internacional es el que hace el trayecto desde un país hacia otro, y generalmente el transporte internacional es el más costoso, es el más que lleva más tiempo, el que más distancia recorre. Por eso la lámina menciona que este transporte internacional es la columna vertebral de toda operación de distribución física, porque es el transporte primario, digámoslo así, el transporte que requiere más recursos. Entonces, transporte internacional, menciona ahí también la lámina, es conocido como el transporte principal, y eso no se les olvide. El transporte internacional
es el transporte principal. Es importante tener eso en cuenta a la hora de definir el transporte, porque el transporte principal o el transporte internacional lo vamos a manejar bastante cuando estemos tocando el tema de los Incoterms. Ahora bien, una pregunta muy importante y ustedes como logistas tienen que hacérsela siempre a la hora de elegir un medio de transporte o un modo de transporte. Tienen que preguntarse cuál se va a elegir o qué medio de transporte se va a utilizar, cuál es el más adecuado, el indicado para esa mercancía. Entonces, hay diferentes aspectos o hay diferentes criterios que hay que evaluar primero para ver de elegir un medio de transporte adecuado y además que esté de acuerdo a los costos que nosotros estemos presupuestando también. Entonces el primer criterio es acerca de la tarifa. ¿Qué tarifa o cuál es el costo de ese transporte? Acordémonos que los diferentes medios de transporte pues tienen diferentes costos. Además, se tiene que ver la distancia, qué distancia se va a recorrer, si es una distancia larga, si es una distancia corta, si se va a atravesar un océano entero. Entonces, hay que ver también el tema de la distancia. Los tiempos de tránsito, que tiene relación con la distancia. Entre más distancia hay, más tiempo se va a llevar el transporte en llevar ese recorrido. Entonces, son dos aspectos que van de la mano, distancia y el tiempo. Igual siempre con el tiempo, acordémonos que nosotros dependemos también, o al menos las empresas que producen dependen de la materia prima. Si la materia prima recorre una distancia muy, muy larga, existen peligros en el trayecto, incluso pueden haber retrasos por algún tipo de dificultad en el trayecto, pueden haber también pérdidas de la mercancía. Entonces dependemos mucho, mucho de eso, de qué tan efectivo sea el transporte para recibir una materia prima. Por eso el tema de distancia es bastante considerable a la hora de elegir un transporte. Ahora, el valor de la mercancía, y eso es otro tema muy importante y va siempre referente al tipo de carga que ya vamos a ver también. El valor de la mercancía, acordémonos que así como hay mercancías, por decirlo así, que no tienen un costo muy alto, pero también hay mercancías que sí tienen un costo alto, son las mercancías valiosas. Entonces hay que ver el valor de la mercancía. A veces la mercancía es barata, pues hay que optar un transporte cómodo, un transporte barato, digamos, porque no va a ser mucho la pérdida. Pero si es una mercancía de alto valor, entonces sí hay que pensar en un transporte que me lleve esa mercancía más rápido a pesar del costo del transporte, pero yo necesito que esa mercancía se desplace con mayor rapidez para reducir los riesgos. El seguro de la mercancía también, hay que ver el tema del seguro de la mercancía y eso también va ligado al tema del riesgo que pueda tener esa mercancía. Si es mucho el riesgo, pues el seguro de la carga va a ser mucho mayor o viceversa. Si es menor el riesgo, pues incluso se llega a evaluar si es necesario o no una póliza del seguro. El empaque y el embalaje, también hay que evaluar eso, qué tipo de empaque, qué tipo de embalaje se va a requerir para que esta mercancía pueda ser manipulada. Estuvimos viendo en semanas anteriores acerca del empaque y el embalaje, pues todo va a depender del tipo de mercancía y también va a depender el tipo de manejo que se le va a dar a la mercancía. No sé si se recuerdan que cada empaque y embalaje tiene sus propias características. Eh, Hay diferentes tipos de empaque, de embalaje, de envases incluso, y cada uno con sus propios criterios también. O sea, hay que evaluar eso, el tipo de empaque y embalaje a utilizar, los costos y el tiempo de carga y descarga. Recordemos que la mercancía no solo se desplaza, también tiene que ser manipulada. A veces en los puertos o en los aeropuertos es necesario cargar o descargar o cargar esa mercancía, moverla de un lugar a otro. Y es posible, incluso hay procesos logísticos de empaque y reempaque, entonces hay que evaluar también esos costos y los tiempos que se llevan en hacer ese tipo de maniobras o hacer ese tipo de operaciones. Y este es otro tema muy importante, es el tipo de mercancía. Lo habíamos medio visto con el valor de las mercancías, pero el tipo de mercancía, acordémonos cuáles son los diferentes tipos, que es los graneles,
las mercancías general, las mercancías perecederas, mercancías peligrosas, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver el tipo de mercancía también y de esa forma evaluar el tipo de transporte. Acordémonos que las mercancías peligrosas tienen un requerimiento de seguridad que cumplir, entonces es necesario también elegir un embalaje adecuado para esa mercancía. Hay que ver los costos de manipulación de esa mercancía, hay que ver también el tipo de transporte para esa mercancía, porque no todos los medios de transporte están adecuados o son los indicados para esas mercancías peligrosas, entonces hay que evaluar ese aspecto también. Igual pueden haber otros aspectos o otros criterios que hay que ver para poder elegir un medio de transporte adecuado para la mercancía. Entonces, ya entrando en detalle con cada uno de los diferentes medios de transporte, pues iniciamos con transporte aéreo. Así en resumen, el transporte aéreo también algunas características que tiene, pues en primera, el contrato que se hace es de aeropuerto a aeropuerto. Quieras o no, pues es una limitación del transporte aéreo, de que su margen de maniobra es de aeropuerto a aeropuerto, hasta ahí nomás llega su transporte. Ya vamos a ver también qué otras modalidades hay, pero esa quizás es una característica de aeropuerto a aeropuerto. Y se utiliza un agente de carga, siempre necesitamos un intermediario para poder hacer el transporte vía aérea, necesitamos un agente de carga que nos haga el proceso de envío de esa mercancía. Y generalmente la carga que se envía o se utiliza a través de vía aérea, pues sería carga suelta, principalmente carga suelta, y se embarca o se envía conforme a los cupos. Si no hay espacio en el avión no se puede enviar. Y pues algunas posiciones también, dependiendo de la posición, así va a ser el espacio que ocupe. Y así también va a ser los cobros, así van a ser también el costo del transporte. Como mencionamos, es una limitante, ya vamos a ver el tema de las desventajas también. El documento que se utiliza es la guía aérea, el Airware Bill, que es el documento de transporte para transporte aéreo. La principal ventaja sería pues su rapidez. Es uno de los transportes más rápidos, el transporte aéreo. Bueno, el transporte más rápido. Existe fiabilidad también porque va en concordancia con la seguridad. El transporte es bastante fiable, no hay problemas de siniestralidad, problemas de que haya accidentes muy frecuentes de aviones o pérdidas de mercancías. Aunque ya, pérdidas de mercancías en los aeropuertos quizás ya es otro tema, pero el problema principal es en algunas mercancías o dependiendo también que el tipo de agencia se esté contratando, ¿verdad? Pero el transporte aéreo en sí, el transporte de avión de aeropuerto a aeropuerto es seguro, o sea, la mercancía no se puede perder a mitad de vuelo, digamos. Si el problema ya es el manejo que se hace cuando esa mercancía o esa carga ha llegado al aeropuerto. Otra ventaja sería el costo de los seguros, porque como existe menos riesgo, no es necesario contratar un seguro de mercancía muy elevado, entonces esa es una ventaja también. La principal desventaja sería el costo, como ahí vamos el tema costo-beneficio. Si yo quiero una mercancía rápido, la quiero de hoy para mañana en un destino lejos, entonces tengo que pagar por ese servicio, tengo que pagar por ese envío rápido, seguro. Y ese es el principal desventaja del transporte aéreo, sus costos. Su capacidad también es muy limitada, lo que mencionamos, se limita el tema de los cupos o de los espacios que puedan abarcar, las capacidades de carga que pueda tener el avión. Entonces, eso limita su capacidad de carga. Y pues algunas mercancías peligrosas están restringidas. O sea, no cualquier mercancía que represente un peligro va a ser llevada por transporte aéreo. Entonces es una desventaja, no cualquier mercancía. Hablando de mercancías peligrosas, igual otros tipos de mercancías pueden ser llevadas por vía aérea. Seguimos con el transporte marítimo. El transporte marítimo, pues ustedes ya lo saben, pues, el transporte de mayor manejo de carga. Estamos hablando que representa casi el 90%
de la carga a nivel mundial pues es manejada vía marítima, diferentes tipos de buques. Entonces, incluso la especialización que tienen los buques es tanto que cada tipo de mercancía tiene un buque especializado para esa mercancía. Si se va a transportar combustible, hay buques especializados para el manejo de, de- de- de combustibles, de graneles líquidos. También hay para mercancías a granel sólido, por ejemplo, hay buques que llevan granos, hay buques que llevan mineral de hierro, hay buques que llevan, pues, hablando de otros graneles líquidos. En este caso, pues ya es un granel líquido a gas. ¿Por qué digo líquido a gas? Porque como es un gas y al estar presurizado se hace líquido. Para que no me cuestionen que es un líquido o es un gas, ¿verdad? El gas licuado o el gas GLP, al estar presurizado, pues se hace líquido. Igual pueden ver sus cilindros de gas, es un gas, pero si va a estar en el cilindro, usted lo puede mover y lo va a sentir líquido. Entonces, valga ahí la aclaración. Entonces, en el caso del gas, pues está tiene su propio buque, el gasero, el transporte de gas, eh, gas LP. Y así hay diversos tipos de buques para diversos tipos de mercancía. Entonces, entrando en detalle, ¿cuáles son las características del transporte marítimo? En primera, pues que se usa en vías navegables, se usa principalmente en el mar. También se pueden utilizar en vías navegables internas, digamos ríos navegables o lagos donde se pueda navegar con alguna embarcación. Y también pues eh, el transporte marítimo va de puerto a puerto. Esa es otra característica. El transporte por buques o por embarcaciones va de un puerto hacia otro puerto. Siempre teniendo ahí un intermediario que nos ayude con las funciones de transporte, ¿verdad? El agente de carga eh, o el embarcadero, pues ahí nos puede echar la mano con la gestión el contrato de transporte marítimo. La carga se lleva mayormente en contenedores. Si hablábamos acerca de que el transporte de mercancías, el 90% se hace vía marítimo, de ese 90%, el 80% se hace a través de contenedores. Entonces, los contenedores o los puertos que se especializan en manejo de contenedores reciben una gran cantidad de carga y pues quiera si o no, los buques portacontenedores eh, tienen esa característica que cada vez más los están haciendo de mayor capacidad. Así que tenemos ahí esas características también. El documento que utilizan pues sería el conocimiento de embarque o Bill of Lading o BL, como quieran llamarle. Y las ventajas principales serían la tarifa, los costos son bajos, además de que se puede manejar grandes volúmenes de carga. A diferencia del transporte aéreo que su carga es limitada, en este caso pues son grandes las capacidades de carga que se tiene. Además que existe una gran diversidad de mercancías que se pueden transportar a través de buques y lo que mencionábamos, existen buques especializados para diferentes tipos de mercancías. Estuvimos mencionando algunas de ellas. Ahora, con referencia a las mercancías peligrosas en el transporte aéreo, sí, era bien complicado llevar mercancía peligrosa en el transporte aéreo. No, o sea, existe mayor apertura para el transporte de mercancía peligrosa, siempre teniendo ahí las precauciones debidas. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Pues una, pues la velocidad. El transporte marítimo, su característica es que es lento. Lento en función del tiempo que se lleva en recorrer algunas distancias. Si las distancias son largas, se va a tardar mucho tiempo. Y pues ese sí sería una de las principales eh, desventajas, recordando lo que vimos en unas láminas anteriores, que hay que evaluar el tema tiempo, hay que evaluar el tema distancia también. Ahora, eh, otra desventaja sería
el embalaje. Los embalajes son costosos, hay que utilizar contenedores, hay que utilizar incluso algún tipo de embalaje específico para mercancías específicas. Los riesgos son altos en función del lugar donde se va a recorrer o las regiones donde se recorren. Existe la piratería, ¿sí? Eh, las embarcaciones son asaltadas, los piratas suben a las embarcaciones y estos son víctimas de robos, aunque son raras las ocasiones que las mercancías corren riesgo. Generalmente los piratas lo que buscan es dinero en efectivo, o en ocasiones más extremas pues lo que hacen es secuestrar la tripulación y pedir algún tipo de rescate. Pero sí, ese es un alto riesgo que existe, los robos o los saqueos de parte de piratas. También pueden haber deterioros de las mercancías, que hablábamos del tiempo. Si hay mercancía que es perecedera o mercancía que tiene algún tipo de, de, de tiempo de caducidad, pues también hay que evaluar esa parte. Y las frecuencias más espaciadas en el sentido de que a diferencia de un avión que sale cada cierto tiempo, o sea, sale digámoslo rápido, pero en un barco no, un barco tiene que estar con su capacidad máxima para poder zarpar. No es que salga un barco cada 2 horas o un barco cada 3 horas, sino que el tiempo de espera para que una embarcación zarpe es mucho más tiempo que la de que un avión. Entonces, esa es otra desventaja. Entramos al transporte terrestre. Como sabemos, el transporte terrestre tiene dos modalidades. Pueden haber diferencia entre unos y otros, pero el principal es por carretera, ya saben, por camiones, por furgones, utilizando algún remolque, algún semirremolque. Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, también existen diferentes eh, formas del transporte de estas mercancías. Ustedes investigaron, hicieron una investigación por internet, enviaron igual un documento donde hablaban acerca de contenedores. Entonces también dependiendo del tipo de mercancía, así es el tipo de contenedor. Ahora, algunas características principales del transporte por carretera, pues la primera, que se utiliza vía terrestre, se utilizan carreteras para el desplazamiento de las mercancías. Eh, el contrato, la forma de contratar las mercancías, el transporte, perdón, el transporte por carretera sería de puerta a puerta a través de un agente de carga. En este caso, pues sería un transportista. Entonces, quizás esa también sería una ventaja, y ya vamos a ver las ventajas, pero me quiero adelantar. Una de las principales ventajas que tiene el transporte por carretera o terrestre es el acceso, la accesibilidad que pueda tener la mercancía hacia la empresa, porque fácilmente un transporte terrestre va a llegar hasta la puerta de mi empresa o a la empresa o a mi industria, y yo puedo cargar y descargar la mercancía con facilidad, a diferencia de otros medios de transporte como el avión, que tiene que llegar hasta el aeropuerto, y el buque que llega hasta el puerto. Entonces el transporte terrestre pues une todos estos tipos de estos medios de transporte y hace más eficiente el tema del traslado de la mercancía de un lugar a otro hacia las puertas o hacia el lugar de destino seleccionado por el cliente. Otra característica importante es que ya mencionamos porque los contenedores están especializados y tienen sus características para cada tipo de mercancía. Si es mercancía perecedera, pues hay un contenedor frigorífico. Si es mercancía a granel, pues hay contenedores para manejo de graneles. Entonces, cada tipo de mercancía puede tener también su tipo de contenedor. No tiene restricción de productos peligrosos. Generalmente transportan todo tipo de mercancía peligrosa, siempre cuando se cumpla con las medidas de seguridad, tanto en manejo como en el embalaje que se está utilizando para esa mercancía peligrosa. Acordémonos el tema de la simbología, el tema de los pictogramas, de los marcajes de la carga. Eso es importante. Si es mercancía peligrosa, que las señales, las señalizaciones, la información que me da el embalaje, pues tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Si es una mercancía
peligrosa, pues es muy delicado también manejarlo. Existen códigos, existen reglamentos para el manejo de esa mercancía. En otra lámina o en otra presentación vamos a explicar un poco más sobre eso. Pero sí, es importante tener en cuenta el tipo de mercancía peligrosa que se está manejando y tener las medidas adecuadas, ¿verdad? Según la distancia puede ser menos o más costoso y esto va a ser relativo. Recordémonos que el transporte terrestre, pues su cobro, su costo, va más que todo enfocado el tema del combustible. Si está cara la gasolina, el costo va a ser más también. Aunque existen tarifas ya asignadas, pero entre más lejos va una carga, pues más grande va a ser el costo. No existe una, digámoslo así, una tarifa estándar, sino que va a depender también la distancia. Existe el estándar de un lugar, digámoslo así, tanto te cobro por tantos kilómetros. Entonces, ahí estamos fijando ya una tarifa. ¿Qué documento se utiliza? Pues la carta de porte. Ese es el documento de transporte utilizado. La carta de porte para el transporte terrestre. Desventaja, pues informalidad en algunos casos. Pero ¿qué es la informalidad? Pues más que todo tiene que ver el tema de la responsabilidad que pueda existir de las empresas transportistas, el tema de cumplimiento de contrato, el cumplimiento de entrega. eh, a eso se refiere con la informalidad. Algunas empresas transportistas pues no son muy responsables, no son muy formales. Guerra de tarifas y flete, pues en el caso, igual siempre hablando de empresas transportistas, algunas son más cobran más que otras, otras pues, ofrecen otros servicios agregados. Entonces hay cierta disparidad en cuanto a los costos, unos cobran más, otros cobran menos y dependiendo también el cobro, si es más caro o más barato, así es lo que yo te ofrezco. También esa es otra desventaja. Ineficiencia operativa y documentaria, siempre con el tema de las empresas transportistas, pues existen estas dificultades. Algunas demoras en las entregas, las descargas hay faltantes de infraestructura, a diferencia de los puertos que la infraestructura es adecuada para el manejo de las cargas, pues en transporte terrestre, pues en ocasiones las empresas transportistas no cuentan con la infraestructura adecuada para el manejo de las mercancías y eso pues hay la demora. En ocasiones pues la mercancía llega tarde o llega después de lo requerido, desventaja. Parque automotor obsoleto. Generalmente los vehículos de transporte terrestre tienen ¿qué? Años, 15, 20 años de vida. Entonces, por eso es que en ocasiones en las carreteras vemos accidentes de tránsito y generalmente quienes están involucrados ahí son camiones pesados con carga o con mercancías. Y es porque en muchas ocasiones ya ese tipo de vehículos están fallando y es porque ya son vehículos antiguos, viejos, ya obsoletos. Las carreteras, hablando de infraestructura, la infraestructura que puede ofrecer una región o un país, pues dan mucho que desear algunas carreteras. Falta de capacidad en los conductores, hablando de accidentes, pues algunos accidentes son por culpa del conductor, pues igual, no hay un buen servicio al cliente también, es otro tema importante. Y la seguridad, acordémonos que las carreteras en muchas ocasiones pues son un peligro para las mercancías porque son las que mayormente asaltan. Un ladrón en la carretera se lleva un furgón de X producto, al siguiente día está siendo vendido en el mercado a un costo bajo. Entonces, ese es un riesgo para la mercancía, el tema de la seguridad en las carreteras. Y siguiendo con el transporte terrestre, ahora bien vamos a cambiar el medio de transporte, vamos a hablar acerca del transporte por tren. Acordémonos que el transporte por tren, quizás una de sus principales características es que debe de existir vías férreas o tienen que existir vías donde transite el tren. Entonces la aplicación de este tipo de transporte es únicamente donde existan vías férreas, donde existe el tren. Lamentablemente en el país, bueno, hace muchos años sí existía el tren y era bastante eficiente, existía bastante manejo de mercancías, al menos en la parte de Oriente existía una interrelación entre el puerto de la Unión
y la capital a través de la vía férrea, incluso de la capital hasta Cajutla existían vías férreas también donde se manejaba mercancías. La Unión era un puerto de entrada de mercancía y de salida de mercancía. Eh, Igual era bonito ver el tren pasar, era un peligro, pero era bonito verlo también pasar lleno de cargas. Generalmente se miraba abonos y granos eh, llenos esos vagones. Entonces, otro tema importante, otra característica es que el contrato o la forma de contratar es de terminal a terminal. Entonces, hasta ahí llega el tren, de terminal a terminal, siempre cruzando por la vía férrea. Y se utilizaba un agente de carga como un ente intermediario para el contrato de la mercancía. Ahora, la carga se transporta en contenedores. Ahora bien, los trenes de hecho tenían vagones y ahí pues se depositaban las mercancías. Eh, no sé si se recuerda cuando hablamos acerca de las líneas de tiempo, una de las características de la línea de tiempo era que los tipos de carga a veces se manejaban en sacos. Entonces igual así se cargaban algunas mercancías en los trenes a través de sacos. Al menos hoy los trenes modernos pues generalmente manejan mercancía a granel y el manejo de la mercancía, la carga y la descarga de la mercancía es más eficiente, es más rápido. Entonces, otro, otro, otro tema otra característica del transporte terrestre por tren es que no existe ningún tipo de restricción para las mercancías peligrosas. Igual que en el transporte por carretera, pues no hay restricciones. Sí existen normativas, existen reglas para el manejo. Ya hablamos acerca de las señalizaciones también, tiene que estar señalizada. El manejo tiene que ser adecuado, los equipos adecuados, etcétera. Y este es quizás el transporte más, más barato o el menos costoso, como quieran, más barato o menos costoso. Y principalmente porque recorre grandes distancias, no requiere muchos recursos y el volumen de carga que puede manejar es mucha. Entonces, por esa razón sus costos son más bajos, maneja más mercancías, los costos son menos y por ende lo que usted le cobra el transporte terrestre, el transporte terrestre ferroviario es menos. Entonces, es uno de los transportes más cómodos o más baratos. El tipo de documentación que se necesita, pues transporte de, de carga terrestre, pues la carta de porte, en este caso es carta de porte ferroviario, a diferencia de carta de porte que utilizan los por carretera, pues esta es carta de porte ferroviario y tengamos en cuenta eso, al menos acá en el país no tenemos el transporte por tren, por vía férrea, pero en otros lugares implementan con éxito este tipo de transporte, incluso van de puerto a puerto, de puerto marítimo a otro puerto marítimo por la misma cantidad de carga que maneja, por los costos más bajos. Entonces, es una opción eh, cómoda al transporte por carretera. Ahora, la combinación de todos estos medios de transporte, o al menos de uno, bueno, de más de uno, de dos o más modos de transporte, se puede definir como el transporte multimodal. El transporte multimodal está caracterizado porque eh, se entrelazan diferentes modos de transporte para manejar una carga, digámoslo así. Un transporte marítimo trae una carga contenerizada y para salir o esa mercancía salir del puerto, pues se utiliza un transporte por carretera y esa mercancía tiene que ser desplazada hacia otro lugar, pues puede ser utilizado la misma carretera, llevarlo al aeropuerto y del aeropuerto hacer el envío de esa mercancía hacia otro lugar. Entonces, transporte multimodal es la combinación de más de dos medios o modos de transporte. Ahora bien, esto también tiene sus características que a continuación vamos a ver. La característica principal es que el contrato de transporte se hace entre un operador de transporte multimodal y el cliente. O sea, si usted hace el contrato eh,
Con un operador multimodal, este se va a encargar de gestionar los diferentes modos de transporte. Esa quizás sería la principal ventaja, que usted solo se encarga del pago, del costo de transporte y el operador pues se va a encargar de hacer las gestiones, de contratar esos dos modos o medios de transporte. El otro tema es el tema de la seguridad. Igual, hablamos de medios de transporte, algunos son más seguros que otros, pero en el multimodal se vuelve seguro en el sentido que ya la carga está siendo manejada por un operador de transporte, y eso pues quiera si o no le da cierta garantía. Proporciona precios previamente acordados con el operador. Usted gestiona el precio, como decimos, negociamos el precio, puede encontrar un precio más barato en función de que la mercancía va a ir de puerta a puerta, en el sentido de que la mercancía sale desde mi proveedor, pero va a llegar hasta la puerta de mi empresa. Entonces no tengo por qué estar haciendo otros contratos de transporte por aparte, digámoslo así. Y ese es el verdadero ahorro, que yo negocio un transporte, yo negocio una tarifa, y esa tarifa me asegura de que la mercancía va a ir desde la puerta del proveedor hasta la puerta de mi empresa. A diferencia de ir gestionando modos por aparte, digámoslo así. Y la última característica es propicia nuevas oportunidades comerciales. En este caso, pues hay empresas que no gestionan el transporte por su cuenta, y son diferentes medios o modos de transporte los que tienen que gestionar, diferentes tarifas que tienen que negociar. Un transportista o un operador de transporte multimodal me da esa ventaja, que me cobra menos por la gestión, me ahorro costos, y como decimos, ¿verdad?, la molestia de estar buscando diferentes medios de transporte. Eso pues hace que muchos negocios nuevos tengan facilidades para poder operar. El hecho de no estar gestionando transporte por su cuenta, eso lo facilita. Como mencionamos al principio, el contenido de esta semana va enfocado principalmente a estudiar las diferentes modalidades de transporte. Estuvimos hablando de cada una de ellas y las características que tienen. Al principio hablamos también cuáles son o qué es lo que yo me debo de preguntar antes de elegir un medio de transporte. Ustedes ya conocieron las características de cada uno de ellos. Previo a las modalidades, ustedes ya saben sobre los diferentes embalajes, diferentes tipos de empaques también, que eso es importante saberlo, los contenedores también, los marcajes de las mercancías. Toda esa información les va a ser de mucha utilidad para la tarea que se les va a dejar. Ya vamos a ver de qué se va a tratar la tarea, pero principalmente quiero que quede muy en claro que al distinguir o a definir el modo de transporte adecuado para una mercancía, pues con eso yo me estoy ahorrando muchos problemas, que el manejo de la carga, que los costos, todo eso. También el hecho de conocer las características me ayuda a distinguir de cómo puedo yo optimizar el tiempo, cómo puedo optimizar los costos. Así que es importante saber manejar las diferentes características de la carga y las características del medio de transporte para poder hacer una buena gestión. Para ir cerrando con la presentación, pues diríjanse al apartado donde se menciona la tarea asignada para esta semana en la plataforma. Ustedes ahí van a encontrar la descripción de la tarea, está bien sencilla, la verdad. Simplemente van a elegir un producto. Ese producto ustedes van a elegir el medio de transporte adecuado para ese producto, el empaque y el embalaje para el producto. Si se requiere algún tipo de marcaje especial, van a elegir un lugar de destino, van a elegir también el tipo de cliente o van a describir el tipo de cliente, y dependiendo de la información que ustedes consideren me hacen un reporte, y pues ese reporte lo van a enviar. Ustedes van a encontrar los detalles de la tarea pues en el espacio asignado en la plataforma. Ahí van a descargar el documento y van a ver cuáles son los detalles de la tarea.
pedirles de favor, ¿verdad? Que participen en los foros. Los foros están abiertos para que ustedes hagan sus aportes. Si hay preguntas, pues hagan el aporte ahí en el foro de consultas de la semana. Siempre al inicio de la semana se les piden que hagan sus aportes en el foro de retroalimentación. También está disponible para que hablen acerca del tema de los diferentes contenedores. Hagan ahí sus aportes también. Es importante que los hagan porque esa es una nota, la nota de actitud, conductas y valores, el hecho que ustedes estén aportando a los foros. Otra cosa importante, y no quiero despedirme sin antes pedirles, ¿verdad? Que traten la manera de cuidarse, eh, guarden la distancia social. Si van a salir, pues protéjanse, pónganse su mascarilla, lávense las manos, traten la manera de no salir, cuiden a su familia, cuídense ustedes, sigan las medidas y pues primeramente Dios nos estaremos viendo, no sé si en este ciclo o en el otro, pero igual en algún momento nos vamos a ver y si nos vemos ahí nos saludamos entonces y tengan una feliz día y es un gusto.